Buenas tardes, estimados seguidores. El día de hoy tocaremos un tema que es de suma utilidad, me refiero al GAT nominal o ganancia anual total nominal. Este indicador, por llamarle de alguna forma al GAT nominal, es muy útil para comparar diversos instrumentos de inversión, tomando como base el máximo rendimiento teórico que un instrumento de inversión puede brindar en un plazo de un año, reinvirtiendo capital e intereses tan pronto ambos no sean pagados y descontando las posibles comisiones que la institución financiera en donde hayamos adquirido dicho instrumento de inversión pueda cobrar. Estas comisiones deben de estar directamente relacionadas a la inversión en sí para que sean consideradas en el cálculo. De lo contrario, no serán consideradas. Por comisiones directamente relacionadas me refiero a, por ejemplo, alguna comisión para abrir un pagaré, alguna comisión al recibir el interés de un CEDE o alguna cuota administrativa mensual o anual por mantener una inversión. Lo que no se debe considerar son comisiones totalmente diferentes a la inversión en sí que tengamos con la institución financiera, como por ejemplo una cuota administrativa por un crédito hipotecario, o aquellas comisiones que no estén directamente relacionadas a la inversión, como por ejemplo la comisión por mantener una cuenta sin movimientos o sin saldo mínimo si es que llegaran a aplicar. Hay dos formas de obtener el GAT nominal. Una es una fórmula algo complicada y que considera el descuento de las comisiones directamente en la fórmula, pero dado que es algo complicada de explicar y además considerando que en la mayoría de los casos las instituciones financieras no cobran comisiones directamente relacionadas con la inversión, dado que ya de por sí en la mayoría de las instituciones financieras el rendimiento no es muy alto, explicaré la fórmula más sencilla para obtener el GAT nominal para instrumentos cuya institución financiera no cobra comisiones directamente relacionadas a ellos. Que además se tenga un único abono durante la inversión inicial y durante todo el plazo del instrumento, es decir, que después de poner el capital inicial no se hagan abonos posteriores y que se tenga un solo retiro hasta el vencimiento de la inversión. Además que no se prevea la fecha de vencimiento o su plazo sea menor o igual a un año. Para fines de ejemplo usaremos dos de los productos que vimos en videos pasados, en donde hablamos de pagarés, CEDES e inversiones a la vista. Una vez finalicemos serán capaces de calcular el GAT nominal ustedes mismos. Además veremos la comprobación con una tabla que les estaré mostrando para cada ejemplo. Recuerden, el GAT nominal solo descuenta comisiones que pudieran llegar a cobrar las instituciones financieras emisoras, en este caso para hacerlo más práctico, inteligible, y para hacer uso de la fórmula más sencilla para calcular el GAT nominal, solo usaremos como ejemplos instrumentos de emisoras que no cobran comisiones por invertir en sus instrumentos. Además, este cálculo tampoco considera el descuento de la inflación, ni de los impuestos, y mucho menos de nuestros costos propios relacionados a la inversión. Como primer ejemplo tenemos el CEDE de supertasas con una tasa bruta anual del 10.5% y un GAT nominal del 11.02%. Está a un plazo de un año con un total de 13 periodos de 28 días cada uno, en los cuales se nos entregarán únicamente los intereses correspondientes a dicho periodo. En la imagen que vemos a continuación, del lado izquierdo, tenemos la fórmula tal cual es, con sus variables y la igualdad del GAT nominal. En la parte de abajo tenemos lo que cada variable significa, y del lado derecho tenemos la sustitución de las variables por los datos con los que ya contamos y su desarrollo correspondiente. ¿Cómo se desarrolla la fórmula? A nuestra tasa bruta anual del 10.5%, que debe estar representada en decimales, la dividimos entre el total de periodos, que en este caso son 13. Al resultado de dicha operación le añadimos 1 y al finalizar la suma, elevamos el resultado al número de periodos del plazo, en este caso 13. Al resultado le restamos 1 y a esa diferencia la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, que en este caso es 11.02% de GAT nominal. Si tienen alguna duda respecto a la fórmula, de favor háganmelo saber en los comentarios para poder explicar un poco más a detalle. La comprobación la podemos visualizar en la siguiente tabla. Como podemos observar en la imagen, tenemos 4 columnas. La primera de ellas nos señala el principio del nuevo periodo y el final del periodo anterior. En la siguiente columna tenemos el capital inicial con el que comenzamos a invertir. Para fines de ejemplo coloqué la cantidad de 10,000 pesos, sin embargo funciona con cualquier otro monto. En la tercera columna tenemos el rendimiento que nuestro capital inicial generará a la tasa bruta anual del 10.5% después de un año. Y en la cuarta columna tenemos el rendimiento al final de cada periodo. Recuerden que aquí no se consideran ni los impuestos, ni la inflación, ni ninguna otra clase de reducción del rendimiento. Ahora bien, ¿cómo se calcula el GAT nominal con esta tabla? Nosotros empezamos el periodo 1 con 10,000 pesos, de los cuales, a una tasa bruta anual del 10.5%, nos genera un rendimiento de 1,050 pesos después de un año. Pero como el CEDE hace cortes cada 28 días, para esa cantidad de días hay 13 periodos en el año, por lo que los 1,050 de la columna 3 se dividen entre 13 periodos, dando como resultado 80.77 pesos en la columna 4, que es el rendimiento del periodo 1, sin considerar, como ya lo comenté anteriormente, impuestos, inflación
y otros factores que se puedan sustraer. ¿Y qué pasa con estos 80.77 pesos? Como la regla, por decirlo así, para el cálculo del GAT nominal es reinvertir capital inicial más intereses, para el inicio del periodo 2 ya no será un capital inicial de 10,000 pesos. Ahora el cálculo se realizará con un capital inicial de 10,080.77 pesos y aplicamos nuevamente las mismas operaciones. Calculamos el nuevo rendimiento a un año a una tasa bruta anual del 10.5%, tomando como base el capital inicial del periodo 2, o sea los 10,080.77 pesos, lo cual nos da un resultado de 1,058.48 pesos, que es el rendimiento a un año. Esto lo dividimos nuevamente entre los 13 periodos y el resultado, 81.42 pesos, es el rendimiento del periodo 2, y repetimos el proceso nuevamente añadiéndolo al capital inicial, pero ya no a los 10,000 pesos del periodo 1, sino a los 10,080.77 pesos del inicio del periodo 2, lo cual nos da como resultado 10,162.19 pesos, y aplicamos nuevamente las mismas operaciones anteriores. A los 10,162.19 pesos, que es el capital inicial del periodo 3, le calculamos su rendimiento a un año a una tasa bruta anual del 10.5%, y al resultado lo dividimos entre 13, y ese será el rendimiento del periodo 3, y repetimos nuevamente incrementando los 82.08 pesos, que es el rendimiento del periodo 3, ahora al capital inicial del periodo 3, que son los 10,162.19 pesos. A esto le sumamos los 82.08 pesos, que fue el rendimiento del periodo 3, para obtener el capital inicial del periodo 4, que es igual a 10,244.27 pesos, y repetimos el proceso hasta terminar los 13 periodos. Por último, al capital final, que son los 11,102.42 pesos, y que se obtienen después de haber realizado las operaciones anteriores para cada uno de los 13 periodos, le restamos el capital inicial del periodo 1, que son los 10,000 pesos con los que empezamos. Esa diferencia es el rendimiento o ganancia anual nominal teórica si reinvirtiéramos tanto capital como todos los intereses que nos hayan sido pagados en todos los periodos a la misma tasa bruta anual, con la misma cantidad de periodos, sin considerar impuestos, inflación y, por obvias razones de la fórmula, comisiones directamente relacionadas a la inversión. En este ejemplo, dicho rendimiento es de 1,102.42 pesos. Para obtener el porcentaje de GAT nominal, solo es necesario dividir los 1,102.42 pesos entre el capital inicial, que son 10,000 pesos, y posteriormente multiplicar esa razón por 100, y nos da como resultado el 11.02% de GAT nominal. Para la determinación de los periodos de acuerdo al número de días que los componen, les dejaré una tabla en donde encontrarán los más comunes. Dejaré el video hasta aquí de momento y lo retomaremos la siguiente semana con un ejemplo más y con algunos comentarios finales. Cualquier duda que tengan al respecto no duden en comentar, y si creen que este tema le pueda ser de utilidad a alguien, siéntanse libres de compartirlo. Eso es todo por ahora, gracias por ver, hasta luego.